Voy a contaros algo. No porque quiera, no porque recuerde bien, sino porque hay momentos en que algo dentro de mí, algo que todavía no es mío, algo pequeño que todavía queda, empuja como intentando salir, como intentando decir algo, antes de que desaparezca también. Me llamo Sofía, tenía 19 años cuando fui al camerino. No sé cuántos tengo ahora. El tiempo funciona diferente cuando los cristales están puestos. El tiempo solo es luz, y la luz siempre es perfecta. Siempre. Pero antes de los cristales, antes de esa noche, hubo una semana en que algo empezó a cambiar, y yo no lo vi. Tal vez no quería verlo. Tal vez era demasiado bonito para tenerle miedo. La notificación llegó un martes. Estaba limpiando mesas en la cafetería con los auriculares puestos. Escuchaba a Emilia, como siempre, como si sus canciones fueran una membrana entre yo y todo lo que dolía fuera. El mensaje decía: Sofía, te hemos estado observando. Sabemos lo que significa para ti. Tu cara es el lienzo. El brillo es para siempre. Responde con una sola palabra: brillo. Tal vez debería haberme preguntado cómo sabían mi nombre. Debería haberme preguntado qué significa observando. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? Debería haber preguntado muchas cosas, pero no pregunté. Escribí la palabra brillo y la envié, con las manos temblando, con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en mucho tiempo. Era una felicidad tan grande que dolía. Una felicidad que ahora sé que no era mía, que me la pusieron en el momento exacto, para que no pudiera negarme, para que no pudiera ni pensarlo. Y es que la felicidad también puede ser una trampa, la trampa más efectiva de todas, porque nadie huye de lo que le hace feliz. Los días antes del concierto empecé a cambiar, no de golpe, de esa manera en que cambian las cosas que no quieres que cambien. Tan despacio que no lo ves, tan despacio que cuando lo ves ya es demasiado tarde. Lo primero fue la luz. La luz del sol me empezó a molestar, no de manera fuerte, solo una presencia nueva. Cerraba las persianas, ponía el brillo del móvil al mínimo. Prefería la oscuridad. Me sentía mejor en la oscuridad. Más yo, más tranquila. Ahora entiendo por qué. En la oscuridad los cristales brillan más. En la oscuridad son lo único que hay. Y eso es lo que querían. Que me acostumbrara. Que me acostumbrara a que fuera lo único. Lo segundo fue el espejo. Me pasaba horas frente al espejo, mirándome debajo de los ojos, el hueso orbital, tocándolo, sintiendo la dureza debajo de mi piel, sin saber por qué. Pensaba en esa zona específica de mi cara, como si fuese un espacio vacío, un espacio que necesitaba algo, que estaba esperando algo. Lo tercero fue lo peor, y lo que menos entendí en ese momento. Me compré los cristales, los adhesivos, los que Emilia lleva debajo de los ojos, 4 sets diferentes. Me los ponía sola en casa frente al espejo, durante horas. Y cuando me los ponía, sentía algo, una presión muy leve debajo de la piel. Como si algo empujara desde dentro, como si el hueso estuviera reconociéndolo, como si lo estuviera llamando, como si dijera: aquí es. No le contesto a nadie. No porque me pareciera raro, sino porque me parecía privado, íntimo, mío. Ahora sé que esa sensación también me la pusieron. El secreto también era parte del sistema. El secreto era para que nadie pudiera pararme. Llegué al Movistar Arena, 3 horas antes del show. Era justo como decían las instrucciones. No le dije a nadie dónde iba. Sentía desde el principio que era algo privado, solo entre Emilia y yo. Esa sensación ya estaba ahí. Esa sensación ya estaba cuando llegó la invitación. Como si me la hubieran planteado, como si supieran que si se lo contaba a alguien, ese alguien me haría preguntas. Y las preguntas me harían pensar. Y pensar era peligroso. Peligroso para ellos. Bajé 2 plantas. El ruido del recinto se fue apagando. Los pasillos del nivel B2 eran blancos, demasiado blancos. Una blancura que no era la de las paredes pintadas. Era la blancura de algo que no quiero que veas nada. La blancura como presencia, como cosa. Caminé hacia el camerino número 7. Entonces sentí algo que no había sentido en toda mi vida. Una atracción, no metafórica, física. Como si algo del otro lado de esa puerta tirara de algo dentro de mí. De algo específico. De algo que estaba justo debajo de los ojos, debajo del hueso, del espacio vacío. La puerta estaba entreabierta y la luz que salía de dentro no era luz. Era otra cosa. Otra cosa usando la forma de la luz, para que no corrieras, para que entraras. Finalmente entré. El camerino olía algo que no reconocí hasta semanas después. Cuando lo busqué, era el olor del quirófano.
Antiséptico, metal, hueso limpio. En ese momento pensé que era perfume, que era la estética. El concepto visual llevado al extremo seguía entrando. Emilia estaba de espaldas, frente al espejo más grande. Se estaba aplicando algo debajo de los ojos, con un instrumento pequeño, con una precisión que hizo que el estómago se me cerrara. El cuerpo lo supo antes que yo. El cuerpo siempre lo sabe. El cuerpo grita, y nosotros lo llamamos ansiedad. Lo llamamos nervios. Lo tapamos. Emilia se giró y sonrió. Esa sonrisa, tengo pesadillas con esa sonrisa. O las tenía. Ahora ya no tengo pesadillas. Ahora ya no tengo ese tipo de sueños, pero esa sonrisa era perfecta, de una manera que no existe en las personas. Todos los dientes visibles, los ojos en el ángulo exacto, sin una sola imperfección. Como una foto, como algo entrenado, como algo que había practicado tanto tiempo que había olvidado que era una práctica. Vi los cristales, los que llevaba debajo de los ojos. No eran como los míos, los adhesivos. Estaban dentro, debajo de la piel. Eran parte de ella. Y cuando me miró, brillaron, se intensificaron. Como si yo tuviera algo que ellos necesitaban. Como si yo fuera una fuente y ellos llevaran tiempo con sed. Sentate, dijo. Vamos a prepararte. Me senté. Dios mío, me senté. Vi mi reflejo en el espejo grande y luego miré los espejos laterales. Y en los espejos laterales no estaba yo, solo estaba ella, multiplicada. Estaba en todos los ángulos, mirando hacia donde yo estaba sentada. Como si yo ya no existiera. Como si las superficies ya supieran lo que iba a pasar. Debía haber corrido, debía haber gritado, debía haber hecho cualquier cosa. En cambio, miré a Emilia a través del espejo grande. Y sonreí. Y dije, estoy lista. No sé si fui yo quien lo dijo. A veces pienso que no. A veces pienso que ya había algo dentro de mí que hablaba por mí, que llevaba días hablando por mí, desde que recibí la invitación, desde que escribí la palabra brillo. No voy a describir los 4 minutos, no porque no quiera, sino porque no tengo palabras para lo que se siente cuando algo entra, cuando algo frío y pequeño atraviesa lo que eres y se instala. Es entonces cuando empieza a cambiar la temperatura de todo lo que toca. Solo voy a decir una cosa, el dolor. El dolor fue real, no lo anestesiaron, no dijeron nada. Solo el instrumento pequeño, solo la precisión quirúrgica, solo la presión debajo del ojo. Y el crujido del hueso, aceptando algo nuevo. Y luego, nada. El dolor se fue, de golpe, como si alguien hubiese apagado el interruptor y en su lugar, luz. Desde dentro, desde los cristales. Una luz que no venía de afuera, que era mía, que era yo. Vi el camerino diferente. Los colores eran más saturados, las líneas más nítidas, el blanco más blanco, Emilia más perfecta, más brillante, más real. El mundo estaba más real, más bonito, más correcto. No sentí miedo, no sentí que algo estuviera mal. Solo sentí que finalmente estaba viendo las cosas como deberían verse, como si antes hubiera tenido un filtro encima, un filtro que distorsionaba todo, y ahora lo hubieran quitado. Y el mundo era esto, el mundo era perfecto, el mundo era brillo. Lo que no vi, lo que los cristales me impidieron ver desde el primer segundo, fue lo que le pasaba a mi cuerpo mientras el show empezaba. Mientras 42.000 personas miraban al escenario, mientras 42.000 pares de ojos transferían sin saberlo, sentí el calor, los cristales absorbiendo, llenándose, cada mirada del público llegando hasta mí, como pequeñas corrientes eléctricas, alimentándome, y yo sin saber que eso que llamaba alimentarme era en realidad vaciarse de todo lo que era Sofía, para hacer sitio a todo lo que necesitaban que fuera. Mi madre me encontró 3 días después. Estaba sentada en mi habitación, con la luz apagada, de cara a la pared. Me preguntó dónde había estado y no respondí. No porque no quisiera, sino porque no encontré ninguna razón para responder. Las preguntas de mi madre me llegaban como llegaría el ruido del tráfico, presente, pero sin importar. Me preguntó si me encontraba bien. Me giré. Vi que lloraba. Vi las lágrimas. Vi la cara rota. Y no sentí nada. Absolutamente nada. Solo pensé que su cara era fea cuando lloraba. Que los colores eran incorrectos.
que el rojo de sus ojos y el gris de las ojeras y el marrón del medio eran colores que no deberían existir, que el mundo no debería tener esos colores, que los cristales tenían razón, que todo lo que duele es simplemente un error de la percepción. Me llevó al médico, luego a un especialista, luego a otro y a otro. Yo fui a todas las citas, respondí todas las preguntas, sonreí cuando era necesario, aprendí rápido lo que esperaban de mí, lo que necesitaban ver para creer que estaba bien. Aprendí a actuar lo suficientemente normal para que me dejaran sola para poder estar en silencio, para poder cerrar los ojos y sentir los cristales brillar en la oscuridad. Eso es lo único que todavía me parece real. Hay algo que todavía me pregunto, una pregunta que viene de esa parte pequeña que todavía queda, la parte que empuja, la parte que quiso contaros esto. Me pregunto si Emilia también tuvo una tarde así, un camerino así, una silla así. Me pregunto si también hubo alguien que le dijo, siéntate, alguien que tenía cristales que brillaban demasiado. Me pregunto si Emilia también tiene una parte pequeña que todavía queda, que todavía empuja, que todavía recuerda. ¿O será que esa parte ya desapareció hace tanto que ni el nombre le queda? Esta semana anunciaron las fechas de la próxima gira, 17 ciudades. En algún lugar de esta lista hay alguien que esta semana recibió un mensaje de una carta verificada, con el sello azul que dice: tu cara es el lienzo, el brillo es para siempre. Responde con una sola palabra. No la respondáis.